de diferents personalitats, però el nom de la Rosa Luxemburg i el seu lema primer la pau i després la revolució, que també va fer valdre el Partit Comunista, Partido Bolchevique. Primer la pau i després la revolució. Després les coses no han anat així. Les dones són les més interessades en que hi hagi pau. I ara això ens ho explicarà la Encarna, que ens parlarà de com afecta la guerra a les dones, a part d'explicar-nos la constitució de la plataforma i el que farem a Barcelona i tot això. Encarna, quan vulguis. Bueno, gracias por venir aquí. Para mí es un honor estar en Mollet y explicar la plataforma, que vivo aquí y prácticamente no hago muchas cosas fuera de Mollet, pero aquí prácticamente no he hecho nada. Para mí es un gusto y es un placer estar aquí, un placer estar al lado de Ramón Franquesa, que es un crack, es un genio y lo quiero un montón. Y entonces voy a explicar un poco, pero lo voy a explicar por encima para no enrollarme mucho tampoco. Como bien ha dicho Tafalla, el objetivo es hacer una contracimera, una contracumbre de la cumbre que van a hacer en Madrid, si no recuerdo mal, el 29 y 30 de junio de la OTAN. Y entonces los que somos, pues a nivel los activistas, partidos de izquierdas, militantes, a nivel personal, no institucional, nos hemos unido en una plataforma y va a haber 2 actos en Barcelona. Será el 18 de junio de 10 a 7 y media de la tarde al Espai Joves Girapeix. El cartel, mi intención era colgarlo aquí fuera, pero me ha dicho Feria que no van a dejarlo colgar, que si no es una... Si no. Pues si te lo doy luego lo cuelgas tú en el local. Bueno, luego te daré el otro. Una pregunta, ¿se sabe el barrio, más o menos? El barrio, lo comentaron. Si quieres luego, en el grupo, ¿tú estás en el grupo? Pero ya te preguntaré después, Sí. ¿vale? Si no, pero si estás en el grupo voy pasando la información. Ya hablaré con él si acaso quiero Vale. hablar antes un poco. Vale, en el acto estará Ramón, estará Manolo Monereo, seguramente venga Willy Toledo a presentar el acto de Barcelona, aún no se sabe si la ha invitado porque está dentro de la plataforma estatal y falta confirmar. Habrá varias activistas feministas como Montse Cervera, no sé si la conocéis, Cristina Simón, yo también estaré dentro del espacio feminista y no recuerdo ahora, bueno, habrá varios activistas pues tratando del tema de no a la OTAN y exponiendo porque no queremos entrar en la OTAN y estamos en contra de la OTAN y de las guerras. Después habrá también una manifestación el 26 de junio, domingo, a las 12 de la mañana en Atocha. Estamos organizando autobuses por si alguien quiere venir. El autobús saldrá de Barcelona, seguramente que a las 12 de la noche, para estar temprano en Madrid y luego salir sobre las 4 de la tarde para luego poder coger el transporte público para los que vivimos fuera de Barcelona. El autobús todavía no se está organizando, todavía no se sabe qué compañía, estamos pidiendo presupuestos y iré pasándole la información al grupo que esté con el Antonio y si acaso el Antonio os vaya pasando información por si el resto queréis participar. Bueno, luego te lo doy o... Como bien ha comentado Lourdes, dentro de las guerras se vulneran los derechos de las personas, pero también se vulneran los derechos de las mujeres, porque parece, o sea, a través de las películas, de los medios audiovisuales, pues parece que solo son víctimas los hombres y parece que las mujeres no somos víctimas de la guerra y sufrimos la guerra igual o aún incluso mucho peor que los hombres. Y voy a hacer pues una pequeña exposición. Lo voy a leer, pero como son datos bastante importantes, que no me deje ningún dato. ¿Sí? Sí que funciona, sí. Ay. Bueno, ¿cómo la guerra vulnera los derechos humanos de las mujeres? La guerra es un instrumento que tiene el imperialismo para vulnerar los derechos de las personas y durante las guerras la violencia contra las mujeres es una de las violaciones de derechos humanos más habitual. La OTAN es una organización criminal militarizada al servicio del imperialismo que se encarga de vigilar que estas vulneraciones de derechos humanos se ejerzan con total impunidad en aquellos países donde deciden imponerlas y así los imperialistas puedan seguir manteniendo sus privilegios.
La violencia contra la mujer es una forma de discriminación normalizada. Causa sufrimientos indecibles, cercena vidas y deja incontables mujeres viviendo con dolor y temor. Vale. Sí, tenemos tiempo. ¿Se escucha bien? Pero es así. Vale. Causa perjuicio a las familias durante generaciones, empobrece a las comunidades y refuerza otras formas de violencia en las sociedades. En los conflictos armados incrementan los niveles de violencia de género contra las mujeres y las niñas. Incluso se multiplican los casos de ejecuciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y matrimonio forzoso. Cada vez con mayor frecuencia, las mujeres y las jóvenes son víctimas de la violencia sexual, usada incluso como táctica de guerra. Las mujeres y las niñas son víctimas invisibles, violadas, reclutadas forzosamente, encarceladas, secuestradas, utilizadas como escudos humanos o en atentados suicidas, explotadas como esclavas sexuales, vendidas o entregadas como regalo a los combatientes, o ejercen sobre ellas prácticas como la mutilación genital femenina. Muchas enviudan o pierden a sus hijos y tienen que encontrar la resiliencia y los recursos para hacer frente a los desafíos y traumas de la guerra. Su sufrimiento suele ser ignorado o directamente silenciado. Todo esto son caras de una violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de ser una mujer. La violencia sexual, asimismo, es una de las formas más significativas de la violencia contra las mujeres. Las consecuencias físicas y mentales de estas agresiones dejan huellas emocionales y físicas imborrables. La mayoría de los perpetradores de estos crímenes gozan de impunidad. En algunos países la legislación incluso discrimina a las supervivientes, las estigmatiza y agrava su sufrimiento. La violencia de género también aumenta de manera exponencial en las sociedades que acaban de superar una situación de conflicto, debido al colapso general del Estado de Derecho, la disponibilidad de armas de mano, la ruptura de los lazos sociales y familiares y la normalización de la violencia de género como elemento que se suma a la discriminación ya existente. La trata de personas también se agrava durante los conflictos y en las situaciones de posconflicto, debido a la distracción de las estructuras políticas, económicas y sociales, los altos niveles de violencia y el aumento de la militarización. Al interrumpirse la prestación de servicios esenciales durante un conflicto, debido a la situación de lucha e inestabilidad, las niñas y las mujeres pueden sufrir una repercusión más que proporcional, lo que vendría a añadirse a la discriminación preexistente. Las niñas pueden encontrar obstáculos adicionales en el acceso a la educación. Según las Naciones Unidas, tienen un 90% menos. Sí, pues medio peso, es mi manera de leer. Sí, es que soy hiperactiva, ¿eh? Es mi manera de ser. Siempre voy corriendo. Parezco correcamino. Vale, entonces... Sí. Las niñas pueden encontrar obstáculos adicionales en el acceso a la educación. Según las Naciones Unidas, tienen un 90% menos de probabilidad de tener acceso a la educación que los niños en zonas de conflicto. Estas barreras tienen su origen en el temor causado por las amenazas y agresiones selectivas de que han sido objeto, así como a las tareas domésticas adicionales que a menudo se ven obligadas a asumir. Asimismo, las mujeres suelen verse obligadas a buscar fuentes adicionales de subsistencia a medida que la supervivencia de la familia depende cada vez más de ellas. El acceso a los servicios esenciales, tales como la atención sanitaria, que abarca los servicios de salud sexual y reproductiva, pueden interrumpirse, con lo que las mujeres y las jóvenes pueden correr mayores riesgos de embarazos no planificados, mortalidad y morbilidad materna y graves lesiones sexuales y reproductivas, así como contraer infecciones de transmisión sexual, incluso como consecuencia de actos de violencia sexual relacionados con el conflicto. Otros problemas importantes de vulneración de derechos humanos hacia las mujeres figuran en el acceso desigual a la asistencia social, la capacitación y se les restringe el acceso a los servicios básicos de alimentación, salud, educación, que ya lo he dicho antes, o se les hace engorroso y difícil acceder a ellos. Con frecuencia, las mujeres carecen de acceso a servicios adecuados de salud reproductiva, pudiendo ser víctimas de explotación laboral, tratas de seres humanos, etc. Las situaciones de posconflicto y las reformas que en ellas se realizan podrían considerarse como una oportunidad para transformar las normas sociales existentes antes del conflicto, con miras a garantizar a la mujer un disfrute más amplio de los derechos humanos. Sin embargo, la exclusión de las mujeres de los esfuerzos encaminados a prevenir los conflictos, la transición posconflicto y los procesos de reconstrucción lo impiden.
Entre 1992 y 2019, en promedio, solo el 13% de las personas negociadoras, el 6% de las personas mediadoras y el 6% de las personas signatarias en procesos importantes de la paz alrededor del mundo eran mujeres. Alrededor de 7 de cada 10 procesos de paz no incluyeron una sola mujer mediadora o signataria. Ninguno de los acuerdos de cese al fuego alcanzados de 2018 a 2020 incluyó la prohibición de la violencia sexual. A ver, iba a hablar un poco del conflicto de Rusia y Ucrania. Es que no lo puedo evitar porque aunque yo no estoy ni a favor ni en contra, bueno, no quiero pronunciarme, pero sí que se están cometiendo unos crímenes que, como ha dicho antes Tafalla, yo creo que no hay que justificarlos. O sea, yo creo que hay que denunciarlos para que no se sigan cometiendo, sea el país que sea. Que luego pueda tener razones o no te pueda tener razones para provocar la guerra o invadir un país, no lo sé. Yo es que no, yo soy pacifista. Yo no a la guerra, no a la OTAN. Y bueno, según un artículo en un periódico, la retirada de las tropas rusas de las ciudades ocupadas por Ucrania ha sacado a la luz el horror de los casos de violencia sexual contra mujeres, que suele pasar en todas las guerras. Se aprovechan los soldados para violar a las mujeres. Incluso el secuestro y violación por parte de soldados del ejército ruso de 25 jóvenes. Entre ellas había niñas de 14 años que fueron retenidas durante un mes en un sótano, según denunció el alcalde de Bucha y la defensora del pueblo de los derechos humanos de Ucrania, UNICEF y ONU. A tenor de las estadísticas, la violencia de género afecta al menos a una quinta parte de las mujeres en Ucrania. La guerra pues siempre potencia la violencia de género, sea el país que sea, siempre lo potencia. Y en Ucrania pues actualmente la violencia de género está aumentando. Y según informes de Amnistía Internacional, la policía sigue siendo reacia a registrar las quejas de sobrevivientes de la violencia de género intrafamiliar y la impunidad generalizada disuade a muchas víctimas a denunciar. La agresión sexual es considerada un crimen de guerra de acuerdo con los convenios de Ginebra y una violación del derecho internacional humanitario, mientras la Corte Penal Internacional y la Fiscalía Ucraniana aseguran que abrirán investigaciones al respecto. Más mujeres y niñas narran los vejámenes que han sufrido en un conflicto que se prolonga. Narran, explican, no significa que lo estén denunciando, pero les da como un poquito se animan un poquito más, pues animar todo la violencia que están sufriendo en la guerra. Violar y matar a las mujeres y a las niñas es una forma de destruir la comunidad. Es lo normal, lo que suele pasar en todas las guerras. Como hemos visto en el conflicto del Congo, donde se estima que cerca de 500.000 mujeres han sido objeto de agresiones sexuales por parte de soldados en los últimos 20 años. La guerra suele ir acompañada de una exaltación de la hipermasculinidad y para muchos combatientes tomar el cuerpo de las mujeres de la comunidad vencida forma parte de la conquista del territorio. Es innato en el patriarcado, en las guerras. La frontera y la desesperación de la huida es el caldo de cultivo para las redes mafiosas dispuestas a victimizar doblemente a las mujeres con engaños y abusos que a menudo acaban en un camino sin retorno hacia la prostitución. Otro de los ejemplos más dolorosos de la historia fueron las 200.000 mujeres consuelo o mujeres de solaz convertidas en esclavas sexuales por el ejército japonés antes de la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de ella. Estas mujeres fueron llevadas a prostíbulos, encerradas y sometidas a violencia sexual por parte de los militares japoneses. Se estima que fueron torturadas y violadas por una media de 30 soldados al día durante un periodo de tiempo que osciló entre las 3 semanas y los 8 años. A menudo a muchas las mataron o se suicidaron. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de las atrocidades que cometen los soldados americanos. He intentado buscar información por internet, no he encontrado mucha. No sé si es que ha sido casualidad o que lo tienen ahí bastante tapado. Voy a esburrar. De verdad me ha sorprendido porque he encontrado de todos los países, pero me ha costado mucho, pero bueno, un poquito así en general, para tampoco extenderme mucho. Al menos 53 menores de edad colombianos fueron violadas años atrás por soldados y empleados de seguridad de Estados Unidos destinados en Colombia, que grabaron los abusos y vendieron los vídeos como material pornográfico, según denuncia el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas.
Cada vez son más las víctimas de abusos sexuales de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que deciden contar su historia con la intención de que otras compañeras y compañeros se enfrenten a la hora de denunciar. Según la organización Irak y Afganistán por América, al menos un 43% de las mujeres son abusadas sexualmente en el ejército. Pero esta cifra es subvalorada porque muchas callan y guardan silencio por las repercusiones que tienen al denunciar el abuso. Represalias que pueden llegar hasta la muerte, como fue el caso de una soldado que se llama Vanessa Guillén, de 20 años, que fue abusada sexualmente y asesinada por un compañero suyo. Sobre este compañero ya había habido quejas de agresiones sexuales en la base militar de Texas, pero lo tenían así bastante escondido, bastante callado, y el cuerpo de la víctima estuvo desaparecido 3 meses y su familia sigue aún pidiendo justicia y exigiendo claridad sobre la responsabilidad de los superiores. El Tribunal Penal Internacional condenó en 2019 al ruandés Bosco Ntaganda a 30 años de prisión por 18 crímenes de guerra que incluían violaciones y esclavitud sexual. En la Guerra de los Balcanes, una misión de investigación de la Unión Europea concluyó que más de 20.000 mujeres y niñas habían sido violadas por soldados serbios durante la guerra. Estas violaciones sistemáticas y los embarazos forzosos de la antigua Yugoslavia en los años 90 siguen esperando justicia. Reconocidas como víctimas civiles del conflicto, siguen esperando que sus agresores cumplan condena y que el país y la sociedad les devuelva la dignidad. Sus hijos, nacidos del fruto de la violación, son doblemente víctimas. Las de unas políticas sociales que les desfavorecen, porque les prometieron unas ayudas que no les pagan, creo que solo un 7% de las que se han reconocido víctimas, las están cobrando, y la del estigma social que les condena. En Colombia, los defensores locales de los derechos humanos afirman que los paramilitares utilizan la violencia sexual y el feminicidio como herramientas sistemáticas para controlar sus territorios. Bueno, es lo que he comentado antes, que estos son algunos de los ejemplos de lo que suele pasar en las mujeres en la guerra. Pues la visión que se nos da a través de los medios audiovisuales es que se invisibiliza, porque parece que intentan manipular de alguna manera para que la opinión pública dé más importancia al hombre como víctima de la guerra, que no, a lo mejor parece ser que no tiene que importar, ¿no?, lo que le pasa a una mujer en la guerra. Lo único que tiene que importar es lo que le pasa al hombre, o es la sensación que nos da dentro del movimiento feminista. A pesar de que las mujeres y las jóvenes son víctimas de los conflictos y la inestabilidad, históricamente ambas han sido y siguen siendo combatientes o participan en organizaciones de la sociedad civil en calidad de defensoras de derechos humanos, miembros de movimientos de resistencia y agentes activos en los procesos formales e informales de consolidación de la paz y de recuperación. Algunas mujeres participan activamente en la guerra, por ejemplo, en las desmovilizadas Fuerzas Armadas de Colombia, las FARC. Cerca del 40% de las combatientes fueron mujeres. En el Kurdistán, las unidades femeninas de protección contaron con más de 30.000 integrantes. En la guerra de Ucrania, cada vez hay más mujeres en los ejércitos. Muchas jóvenes se han unido a los grupos de combate y resistencia, tanto las mujeres que huyen de los bombardeos para proteger a los niños, como las que permanecen en las ciudades sitiadas y ocupadas, se convierten en un soporte esencial para la subsistencia de la población vulnerable. He intentado buscar normas o leyes que protegen a las mujeres de estos abusos y la verdad me ha sorprendido. Yo no sé si tú conoces muchas. A lo mejor también ha sido casualidad, de que no tenía el día, pero he encontrado 2 y no sé, intentaré buscar más. Luego tú ya me dices si conoces alguna más. Igualmente, tenemos la resolución 1325 de Naciones Unidas, adaptada en octubre de 2000, que no se cumple, que insta a garantizar la protección de mujeres y niñas frente a violaciones y otros abusos sexuales en guerra. El 1 de marzo de 2021, el Parlamento iraquí aprobó la Ley de Supervivientes Yazidíes, que establece un marco de reparación para quienes sobrevivieron a los crímenes del Estado Islámico, incluidas las mujeres y las niñas que fueron objeto de violencia sexual, así como sobrevivientes de secuestros infantiles. Hago un llamamiento a todas las mujeres del mundo para que se unan en la búsqueda de la paz, que exijan participar en la negociación política de los conflictos armados y de construcción de una sociedad justa, equitativa y democrática para todas y todos. Pido la unión de todas nosotras para exigir a los gobiernos, a la sociedad
la reparación económica y moral hacia todas estas víctimas y para que el mundo entero sea capaz ya de una vez de comprender la verdadera dimensión de dolor y sufrimiento que la guerra ejerce hacia nosotras. Ya está. Gracias.